Muy Llevar bien, ingresar al laboratorio con el cabello recogido, no suelto como sí, vemos en la imagen. ¿Qué más? con el guardapolvo adecuado y con la bata. Muy bien. Para ingresar al laboratorio, entonces debemos tener una bata. Miren cómo ustedes a través de una imagen ya han hecho mención de normas en cuanto al personal, como por ejemplo eh, sujetarse el cabello, usar zapatos cerrados, utilizar la indumentaria adecuada. También hemos hablado de normas en cuanto al orden, tener un lugar asignado para colocar ropa abrigada, chamarras, carteras, mochilas, no ingresar al laboratorio con alimentos. Aquí estamos observando que cada uno trabaja en su zona de trabajo, de manera limpia y ordenada. Entonces, podemos decir que las normas son reglamentos, son dogmas que se dan para poder desenvolvernos correctamente y con seguridad en un laboratorio de química. Vamos a ver que estas normas se clasifican en referencia a diferentes aspectos. Por ejemplo, la instalación, después las normas personales, normas referentes al orden, normas referentes a la utilización de reactivos químicos, normas referentes al uso del material de vidrio, al uso de balanza y por último, normas referentes al uso del gas. Entonces vamos a empezar con las normas referentes a la instalación. Estas normas están enfocadas a garantizar seguridad del operario en el laboratorio. Y una de estas normas nos dice que el laboratorio debe contar con un extintor de incendios. ¿Sí? Aquí veíamos el extintor en un lugar accesible. Y además, el laboratorio debe contar con una ducha de emergencia como es esta. Esta es la ducha y este es el lavaojos. ¿Cuándo utilizamos una ducha? ¿Cuándo utilizamos un lavaojos? En caso de que hubiera una salpicadura del reactivo, por ejemplo, nosotros mm, inmediatamente debemos ir a la ducha. ¿Para qué? Para neutralizar el ácido, disolver el ácido. No frotarnos, no friccionar con algún paño. Si nos ha salpicado al ojo, en la vista, ir al lavaojos, ¿no? Abrir la llave de paso y lavarnos los ojos sin frotarnos, dejar que el agua sea quien realmente lave esos ojos y neutralice el reactivo. Otra norma en cuanto a la instalación nos dice que tanto ventanas como puertas deben abrirse adecuadamente. Ahora, ustedes pensarán en qué tiene que se abra o se cierre adecuadamente. En el laboratorio, muchas de las veces realizamos reacciones químicas y en algunos casos puede haber emanación de gas, desprendimiento de humos y en algunos casos excesivos. Entonces, cuando ocurre aquello, ¿qué debemos hacer? Ventilar. ¿Cómo vamos a provocar esa ventilación? Abriendo puertas y ventanas. Por eso es importante que
se abran adecuadamente, ¿no? No es muy prudente ingresar a un laboratorio donde la puerta, para que se abra, hay que forcejear o directamente la ventana no se abre. Entonces, el objetivo de que las ventanas y puertas se abran adecuadamente es de que, de ser necesario, abrir fácilmente para buscar o para conseguir una buena ventilación cuando haya exceso de gases o humos. Otra norma nos dice que tanto mesas como sillas y suelo deben estar en buen estado. Es decir, las patas de un mesón o de un taburete, por ejemplo, deben estar en buen estado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si uno se sienta en un taburete que es inestable? ¿Qué ocurriría? Podría fallar si está agarrando una sustancia. El banco al estar desequilibrado se puede caer hasta la persona o vaciar la sustancia donde no corresponde. Así es. La persona que se ha sentado en ese taburete puede caerse. Y si esa persona está sujetando algún reactivo, el reactivo puede derramarse, ¿no? Entonces, ven que si se incurre en esta norma, ¿qué va a pasar? Puede ocurrir un accidente, ¿no? Nuevamente vemos que las normas están destinadas para evitar accidentes. Igual, el mesón, si no es un mesón estable, si es un mesón que tambalea, entonces el equipo puede descalibrarse, el equipo puede caerse, los reactivos puestos pueden caerse, alguien que se apoya puede hacer caer todo y fácilmente provocar un accidente. Entonces, otra vez, el no cumplir una norma, somos candidatos a sufrir accidentes. Los grifos del agua y desagües no deben tener escapes. Este grifo no debe tener fugas, así goteos, o que por aquí esté chorreando agua. O que el desagüe no permita el paso del agua. Más bien que haya fugas y esto podría provocar una inundación. Al inundarse el laboratorio, ¿qué va a ocurrir? El piso se torna resbaladizo. Los mesones que son de madera pueden llegar a podrirse, ¿no? Empiezan a pudrirse por la humedad. Entonces, el no tener controlado este aspecto de fugas y desagües atorados nos conlleva a desperfectos, ya sea en el inmobiliario o posibles accidentes de las personas que transitan en ese laboratorio. Tanto enchufes como cables, como vemos acá, no deben estar rotos, como está aquí, ni los cables pelados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede conllevarnos a un accidente. Tampoco debemos sobrecargar una conexión con varias conexiones de distintos equipos, ¿no? Ustedes cuando entren al laboratorio van a observar que en los mesones tenemos aproximadamente 3 enchufes por lado. A este lado 3, a este lado 3, 3. Y en las paredes, en los laterales, también tenemos enchufes. Entonces lo que más nos sobra son los enchufes. Entonces no hay razón para que, por ejemplo, este microscopio tenga que enchufarse en este extremo, o que el cable pase por el piso, recorra de extremo a extremo. La norma también dice que
no debe ir por el suelo el cable. ¿Por qué? Porque al pisar, porque al pisar podríamos tropezar, podríamos caer y esto nos conlleva a un accidente. ¿Sí? Esas serían las normas en cuanto a la infraestructura. Ahora vamos a ver las normas en cuanto al personal. Esta norma nos dice, la utilización de bata es muy conveniente, ya que evita proyecciones de sustancias químicas que lleguen a la piel. La bata, junto a otros elementos, forman parte de las barreras de protección, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la barrera de protección? El guardapolvo o la bata de laboratorio, los lentes, el barbijo, guantes, la gorra, en algunos casos incluso un mandil, ¿ya? Aparte del guardapolvo, ¿sí? Estas son las barreras de protección que van a proteger, como dice su nombre, de salpicaduras, de proyecciones, de sustancias químicas, ¿no? Es mejor siempre que nuestro guardapolvo se queme, que el guardapolvo se manche, que sea el guardapolvo quien sufra el daño, a que ese daño sea en nuestra piel, ¿no? Entonces, esta es una norma muy importante. Ingresar al laboratorio con las barreras de protección adecuadas. En algunos laboratorios se utiliza más barreras de protección, unos lentes mucho más grandes que tengan una mayor superficie de protección. Incluso se ponen protectores en el zapato, ¿no? Estos sobre todo es en el área de quirófano, han debido ver alguna vez, pero también en laboratorios de microbiología, de inmunología, de biología molecular, ahí la protección es al máximo, ¿no? Porque se trabaja con microorganismos prácticamente invisibles. Otra norma en cuanto al personal es que cada uno es responsable de su zona de trabajo. Si ustedes trabajan en esta zona, pues son responsables de la zona y del material de trabajo. Si hemos encontrado el mesón limpio, debemos dejar limpio. El material, lo propio. Seguimos con las normas personales. Y aquí vemos que la imagen del inicio, donde hablábamos, ¿no? De tener el cabello largo, este debe ser recogido. No podemos ingresar al laboratorio con cabello suelto. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Alguien sabe? Hola, ¿están ahí? Doctora, el cabello puede llegar a hacer contacto con algún agente químico y este puede ser corrosivo y puede llegar a dañarlo. Muy bien. El cabello es inflamable. A ver, pónganle una chispita al cabello, inmediatamente se va a incendiar. Entonces un cabello suelto, como es este caso, miren, está trabajando cerca del mechero. Es decir, que esta persona está muy expuesta a poder sufrir una quemadura, ¿no? Es por esa razón. Tampoco debemos llevar, cuando ingresamos al laboratorio, chalinas, collares, porque estos pueden entorpecer el trabajo. La norma número 4 nos dice que en el laboratorio no se debe fumar y tampoco
beber ni ingresar con alimentos. Esto porque o los alimentos se contaminan o por accidente podemos contaminar nuestros reactivos, ¿no? Entonces a un laboratorio no ingresamos con alimentos, con bebidas y menos podemos fumar dentro de mismo. Normas referentes al orden. Estas normas, tal como su nombre dice, nos sirven para que podamos trabajar en orden. Todas las sustancias tóxicas deben permanecer en armario bajo llave. Y es así como se trabaja en nuestro laboratorio. Yo tengo una vitrina donde ustedes van a ver que ahí es donde se almacena todos nuestros reactivos y está bajo llave, ¿no? Esto porque siempre a veces hay estudiantes muy curiosos que pueden hacerse daño de manera, en algunos casos intencional y otros por una curiosidad excesiva. Cuando ingresemos a un laboratorio, debemos tener el cuidado de dejarlo limpio. Es obvio que el laboratorio va a estar limpio a nuestro ingreso, pero así como hemos encontrado limpio, debemos dejarlo limpio. Y esto no solo incluye el laboratorio como tal, sino también todo el instrumento y utensilio que hayamos utilizado, ¿sí? Entonces, esta es una norma muy importante. Muchas veces lo dan por hecho y se olvidan de que debemos limpiar nuestra zona de trabajo, botar nuestra basura donde corresponde, ¿sí? Tanto en las mesas como en el suelo no podemos depositar mochilas, chamarras. ¿Por qué? Porque puede entorpecer el trabajo. Aquí nos quita espacio. Si ponemos en el suelo, mientras nos desplazamos, podemos tropezar. Y al tropezar podemos caer y nuevamente esto nos puede llevar a un accidente. Entonces, si ustedes observan la imagen, van a ver que aquí se tiene unos casilleros para guardar las pertenencias. En nuestro caso no contamos con casilleros dentro del laboratorio, pero sí hay en la facultad casilleros. No todos llegan a tener los casilleros, creo que les sortean. Y cuando no tienen, pues bueno, yo ubico una zona en el laboratorio para que ustedes puedan depositar sus mochilas, sus chamarras. Obviamente esa zona es una zona donde no hay mucho tránsito, por ejemplo en esta esquina, ¿sí? No podríamos poner en este pasillo o en este pasillo porque por aquí hay movimiento, en cambio por este lado no. Entonces yo suelo ubicar un espacio para que ustedes puedan colocar sus mochilas, chamarras y todo lo que traigan extra. También pueden ustedes observar en la imagen, aquí esta persona está masticando un chicle, ¿no? Y ha hecho un globo. No podemos ingresar, habíamos dicho, al laboratorio con alimentos, aparte de que es una falta de respeto, ¿no? Estar inflando globos en plena clase. Entonces eso también hay que tomarlo como una norma, ¿no? Dentro del laboratorio no nos vamos a desplazar corriendo. ¿Por qué? Podemos tropezar. Al tropezar puede derramarse el reactivo. Y por ende estamos expuestos a un accidente. Entonces, en el laboratorio nos vamos a desplazar caminando con tranquilidad,
no apresurados, no corriendo, ¿sí? Normas referentes a la utilización de reactivos químicos. En todas nuestras prácticas vamos a utilizar reactivos químicos, unos de más cuidado y otros, vamos a decir, de menor cuidado, ¿no? Pero es bueno que conozcamos esta norma para no incurrir en accidentes y errores. Cuando yo les pida que me pasen o que traigan algún reactivo de nuestra gaveta, ustedes deben estar seguros de que es el reactivo que necesito. Y para aquello tendremos que leer atentamente y un par de veces el rótulo que lleva el frasco, ¿no? No podemos decir, ese de tapita roja es el cloruro de sodio. De repente es otro y estamos confundiendo. O este que tiene polvito blanco es el cloruro de sodio. El que sea sólido de color blanquecino no nos asegura que es el reactivo que requerimos. Lo único que nos va a asegurar es que el frasco esté muy bien rotulado y además leer un par de veces. Otra norma nos dice que no debemos devolver al frasco de origen el sobrante del producto utilizado sin consultar al docente. Solamente si el docente nos da el visto bueno, devolvemos al frasco de origen el reactivo sobrante. Si no tenemos el visto bueno, lo debemos desechar. ¿Cómo vamos a desechar? Aquí está, nos dice. Debemos primero asegurarnos que el desagüe está en buena condición. Abrimos el grifo, dejamos correr abundante agua y de a poco vamos echando el reactivo. De esa manera lo estamos diluyendo. Y una vez que hayamos concluido de desechar, dejamos el agua del grifo abierta por unos minutos más para que siga circulando agua y se neutralice y se diluya el reactivo desechado. No tocar con las manos y menos con la boca productos químicos. Cuando querramos abrir un frasco, no lo vamos a hacer con la boca. Para eso vamos a tomar un paño. Con ayuda del paño vamos a abrir, nunca con la boca. Si el reactivo ha sido derramado, no vamos a tratar de limpiar o tratar de recoger con la mano. Vamos a acudir a un paño, a papel higiénico, ¿sí? Para poder recoger, o una espátula, pero nunca con la mano. No debemos oler directamente el frasco que contenga el reactivo. Y si es necesario oler, lo que vamos a hacer es abanicar con nuestra mano para que los olores y los aromas se acerquen hacia nuestra nariz. El sentido del olfato es bastante sensible. No necesitamos oler directamente. No solo porque nuestra nariz es sensible a los olores, sino porque hay algunos reactivos, como en el caso del ácido clorhídrico, emana gases que son muy, muy fuertes y pueden llegar a irritar la mucosa nasal. Entonces, por eso es que se recomienda no oler directamente. No debemos pipetear con la boca productos abrasivos. Esta es la pipeta, es un material de vidrio
que sirve para medir volumen, pero volumen en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Antes se pipeteaba con la boca, ahora ya no. Ahora se utiliza la pera de succión o la propipeta. Esto lo vamos a ver mejor cuando entremos a la unidad número 1, donde vamos a desarrollar el tema de materiales de laboratorio. Otra norma en cuanto al uso de reactivos nos dice que cuando nosotros estemos haciendo una dilución de un ácido, debemos hacerlo bajo un determinado orden. Primero va el agua y de encima el ácido. ¿Ya? Cuando queremos diluir un ácido, primero agua, después ácido. Nunca ácido y después agua. Ese orden no es el correcto. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Alguien sabe? Tal vez porque el ácido puede ser demasiado fuerte para el vidrio. No, pero tiene algo de lógica lo que usted dice. El ácido, si queremos hacer una dilución es porque este ácido es concentrado. Cuando lo diluimos con agua estamos bajando su concentración. Los ácidos, cuando reaccionan con el agua, tienen una reacción exotérmica, es decir, generan desprendimiento de energía. Este desprendimiento de energía se evidencia por un marcado aumento de temperatura. El vaso o el recipiente que contiene el agua empieza a calentar bruscamente. Entonces, si ustedes echan de golpe el ácido, la reacción es brusca, calienta de golpe el recipiente y puede llegar a reventar. Entonces, el orden siempre primero agua, después ácido. Y el ácido no vamos a echar a chorro, vamos a echar por las paredes, lentamente. El ejemplo más común que yo siempre hago mención, y a veces se ríen, pero se van a ubicar perfectamente. Debemos seguir el procedimiento como cuando servimos una cerveza. ¿Y me puede decir cómo se sirve una cerveza? ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos, ¿cómo se sirve una cerveza? Se inclina el vaso. Ya. ¿Qué más? ¿Echo la cerveza de golpe? No es como que colocas una posición para que baje de un costado del vaso, para que no, como que se levante la espuma. Puede ser una reacción esa. Muy bien. Se inclina el vaso y la boca de la botella se hace descansar en el vaso y se va echando de poco en poco. ¿Para qué? Para que no se forme espuma, ¿verdad? Así es como se vacía o se prepara una disolución de un ácido. Se inclina este matraz de base redonda, el tubo de ensayo que contiene el ácido se hace descansar sobre la boca del matraz y se echa por las paredes, no a chorro, porque si echamos a chorro la reacción va a ser brusca y como la reacción es brusca y exotérmica, rápidamente se va a calentar el balón y puede quebrarse o explotar. Productos inflamables no deben estar cerca de fuentes de calor.
¿no? Es decir, alcohol, cloroformo, éter, papel, sobre todo el papel higiénico. No vamos a colocar cerca de una fuente de calor. ¿Cuáles son las fuentes de calor? Estufa, hornilla, mecheros, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pueden incendiarse rápidamente. Cuando se vierta un producto, debe actuarse con rapidez, pero sin precipitación. Esto quiere decir que cuando haya un derrame, una fuga de algún reactivo, debemos actuar con rapidez, sí, pero pensando. No es, ay, se ha echado con mi guardapolvo lo voy a limpiar, con mi toalla lo voy a limpiar. No. Recuerdo que una vez a uno de sus compañeros se le echó ácido nítrico y por querer limpiar rápido y yo no me dé cuenta agarró un pedazo de papel higiénico y en cuanto puso el papel higiénico este se incendió rapidísimo. Entonces, lejos de solucionar el problema, lo que hizo fue causar otro problema. Para limpiar algún reactivo, lo primero que hay que hacer es neutralizar. Si se vierte sobre ti, dice, un ácido o un producto corrosivo, lávate inmediatamente con abundante agua y avisa al docente. Aquí vemos quemaduras producidas por ácido. Entonces, ¿qué debemos hacer? No hay que frotar, no hay que limpiar. Lo que hay que hacer es inmediatamente exponer esa zona a un chorro de agua. Y tratar de que se hidrate y a la vez que se disuelva ese ácido, que lave la zona afectada y después recién ir al médico. ¿Ya? No es frotarse y volverse a tapar para que el docente no vea, no. Es mejor comunicar e inmediatamente acudir a un centro médico. Preparar cualquier disolución, colocar siempre en un frasco limpio y que esté rotulado convenientemente. No podemos utilizar frascos sucios, frascos que aparentemente están limpios. Tenemos que estar seguros que ese frasco está limpio. ¿Ya? Normas referentes a la utilización de vidrio, material de vidrio. Dentro del material de laboratorio, un 80% es material de vidrio. Entonces, a la hora de manejar el material de vidrio, debemos asegurarnos que este no esté descotillado, que no tenga bordes ni puntas que estén cortantes, porque no nos aseguran que pueda resistir la solución, que no se termine de romper. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es aislar el material y colocar en mal estado, no usar. El vidrio caliente del vidrio frío no se diferencia. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Vamos a utilizar la malla de amianto. La malla de amianto es este material de laboratorio. Es este. Es una rejilla metálica que al centro tiene amianto o asbesto. Este material es aislante. Distribuye el calor uniformemente. Entonces, cuando tengamos un material caliente, vamos a colocar sobre una malla de amianto. Y eso nos va a permitir diferenciar del material de vidrio frío. Cuando queramos destapar un tapón, un tubo de ensayo que contenga un tapón o colocar un tapón en un tubo de ensayo, nos vamos a proteger usando guantes y usando un trapo.
¿no? El tubo de ensayo es un vidrio simple que cuando se ejerce mucha presión puede reventar. Y si revienta, pues con seguridad nos vamos a cortar. Pues para evitar aquello, nos protegemos con guantes y con un paño. En cuanto al uso de la balanza, aquí solamente hay dos normas. Cuando toquemos el tema de densidad, ahí vamos a desarrollar un poco más el uso de la balanza. Mientras tanto, decimos que cuando tengamos que pesar cualquier elemento o sustancia, vamos a pesar con ayuda de un vidrio de reloj, que es este, en papel filtro o en un vasito de precipitado. No vamos a pesar, como está acá, directamente en el plato. A esta zona se conoce como plato de la balanza. ¿Ya? Siempre vamos a usar un vidrio de reloj, un papel filtro o un vasito de precipitado. Esto para cuidar de que sustancias, sobre todo corrosivas, tengan reacción en el plato, ¿sí? y puedan dañar la superficie del plato. Otra norma nos dice que la balanza debe ser ubicada en una zona donde no haya perturbación. ¿Qué entendemos por perturbación? Serán las vibraciones que se pueden producir por el tránsito de muchas personas o el movimiento constante de las personas. El colocar la balanza cerca de un lugar o cerca a una ventana donde puede soplar el viento, donde puede haber ventilación. O donde la vibración también puede ser producida a que está cerca de muchos aparatos que están en funcionamiento. ¿Esto qué va a provocar? Perturbaciones que nos van a conducir a errores en la lectura, ¿no? Y por último, norma en cuanto a la utilización de gas. ¿Cuándo vamos a utilizar el gas? Cuando utilicemos el mechero Bunsen. Entonces, cuando esta norma nos dice, el uso del gas butano requiere un cuidado especial. Y se advierte su olor, es decir, si hay fuga, ¿qué debemos hacer? No es entrar en pánico y salir corriendo. Debemos cerrar la llave de paso y comunicar al docente. Otra norma. Si por accidente, por error, por cualquier otra situación, un frasco que contenga un producto inflamable se vierte, se echa, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente cerrar la llave general del gas y ventilar el ambiente, ¿sí? Abriendo puertas, abriendo ventanas, pero previamente cerrar la llave general del gas, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien levantó la mano? Gisela, adelante. Muy bien. Muy bien, buena pregunta. Vamos a neutralizar añadiendo agua destilada. Vamos a utilizar, a ver, ya que sigo compartiendo la pantalla. En laboratorio tenemos un material que se llama piseta. En la piseta es un frasco de plástico que generalmente contiene agua destilada. Agua destilada.
Pero en algunos otros laboratorios también se utiliza la piseta con otras soluciones, como el caso del alcohol etílico, o también alguna otra sustancia desinfectante como el hipoclorito de sodio. Entonces, ¿cómo vamos a neutralizar? Añadiendo agua destilada. El agua destilada neutraliza la acidez o la basicidad de una solución. Con eso he respondido su pregunta. Adelante. Uh-huh. Malla de amianto. Uh-huh. Malla de amianto o tela de asbesto también se llama. Sí, en la parte de la zona donde está el asbesto, en esa zona colocamos estoy en este momento compartiendo la pantalla y ahí vamos a ver. Vamos a poner malla de amianto. O sea, esta es la malla. Vamos a suponer que este matraz, Erlenmeyer, está caliente. Entonces, no voy a colocar un material caliente sobre el mesón. Voy a colocar sobre la malla de amianto. Y cuando yo veo un material que está sobre la malla de amianto, ya debo suponer que ese material está caliente. ¿Ahora sí me ha entendido? Bueno, está bien, bien, muy buena su pregunta. Mire, aquí tenemos pinzas. Como les decía, en el material de laboratorio tenemos material de vidrio, pero también tenemos material metálico. Y aquí vamos a encontrar dentro del material metálico una gran gama, variedad de pinzas o tenazas. Tenazas de laboratorio. Vamos a encontrar pinzas para tubo de ensayo. Aquí está bien. Esta, por ejemplo, es una pinza de madera para tubo de ensayo. Esta es una pinza para una cápsula o crisol. Estas son pinzas para sujetar buretas. Y anteriormente estábamos viendo una pinza para sujetar vasos de precipitado. Mire, este es el crisol. Así se sujeta el crisol. Vamos a ver aquí pinzas para vaso de precipitado. Ahí está. Pues si el material está caliente, ¿cómo lo vamos a sujetar? Con pinzas. En ausencia de pinza, podemos agarrar un paño, ¿ya? Una toallita y envolver el vaso de precipitado con la toalla cuando ésta está caliente. Entonces, en laboratorio siempre vamos a dar formas para poder sujetar algo caliente. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Doctora, una consulta. Digamos que en un tubo de ensayo vamos a hacer una reacción y digamos que la reacción puede saltar o sea, fuera del tubo de ensayo. Entonces, lo recomendable sería que mientras mezclamos las mezclas, pues apuntar para un lado en el que no hayan personas, ¿no? Correcto. Sí, se recomienda que cuando se está realizando una reacción, sobre todo en este caso el tubo de ensayo, tenga un ángulo de inclinación. ¿Sí? Vamos a ver aquí una reacción del tubo de ensayo.
Debemos trabajar con un ángulo de inclinación de 45 grados y la boca del tubo de ensayo debe estar en dirección opuesta al operario. No podemos dirigir la boca del tubo de ensayo en dirección a un compañero o algo. ¿Por qué? Porque en algunos casos se puede dar que la reacción sea inesperada, sea explosiva o emane gases y podríamos provocar un accidente, ¿no? Entonces, como usted bien dice, primero en un ángulo de 45 grados y dos, dirigida en dirección opuesta a quien está manipulando el tubo de ensayo o quien está haciendo la reacción. ¿Me entienden? Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, con esto hemos concluido en lo que refiere al tema de introducción, que era normas de seguridad e higiene. La siguiente clase vamos a entrar a la unidad número 1, que contempla materiales de laboratorio. Y ahí nos vamos a explayar, vamos a hablar de toda la parte teórica para que cuando nos incorporemos a la parte práctica entremos directo a la práctica como tal. ¿Sí? Yo espero que ya hasta la siguiente semana tengamos ya listas oficiales, se regularicen las inscripciones y ya podamos arrancar formando grupos de trabajo y pueda yo hacer un control de asistencia. ¿Sí? Entonces con esto hemos concluido nuestra clase, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el siguiente jueves. Mañana les voy a subir un glosario de términos de los cuales ustedes tienen que investigar la definición de cada uno de ellos. ¿Ya? Esto para poder diferenciar lo que son sustancias comburentes, sustancias inflamables, sustancias corrosivas, teratogénicas, cancerígenas, y así hay otro tipo de sustancias y puedan diferenciar un término de otro. Ya, esto es como una actividad para esta unidad o para este tema. Pues que tengan una buena tarde y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, doctora.